estaremos aplicando la próxima semana. Esta cuarta unidad vamos a hablar del circuito oscilador, que ya les había mencionado un poco muy por encima anteriormente. Básicamente es el que nos permite tener señales de este tipo, pulsantes, y donde estos valores tienen un determinado tiempo. ¿Okay? Ahora bien, un detalle importante para entender estas señales es que, bueno, vamos a hablar de que aquí este es un estado en alto y este es un estado en bajo. Algo importante también es acotar que este punto que sube por acá es lo que se llama flanco. Este es un flanco positivo porque venimos de bajo a alto, y como podrán imaginarse, esto es un flanco negativo. Ahora bien, acá tenemos una onda cuadrada. Podríamos tener perfectamente una onda triangular, donde este sería el flanco positivo y este sería el flanco negativo. Este sería el punto en alto, que pues por el inglés se le llama con height, se denota con una H, y este sería el punto en bajo, igual por el inglés de bajo. Podríamos tener una onda en diente de sierra, donde igual este sería el flanco positivo, este sería el flanco negativo. Podríamos tener una onda senoidal, donde este sería el flanco positivo y este el negativo, y así sucesivamente. Para los circuitos osciladores que nosotros vamos a trabajar, en realidad lo que vamos a tener son ondas cuadradas. Eso es importante acotarlo. Y entonces vamos a entender primero qué es el circuito oscilador, algunos tipos que vamos a trabajar, y luego vamos a entrar a especificar esos tipos. Vamos a hablar también de un componente importante que permite construir los osciladores más fácilmente, que es el 555, que es un circuito integrado también. Okay. Luego, comenzando con la materia, bueno, recordando, vamos a ver, teníamos entonces el oscilador que nos va a permitir calibrar, y pues recordando un poco temas de ondas, esto es lo que vamos a llamar el tiempo en alto, un T sub A. También se le llama el ancho del pulso y se le denota con una W por el inglés de ancho. ¿Okay? Ahora bien, este tiempo de acá, hagamos un tipo de cota por acá, eso es el tiempo en bajo. Por otro lado, esto es lo que llamamos el periodo de la onda, que se le anota por T, que si recuerdan era el inverso de la frecuencia. ¿Sí? Estos son valores importantes que vamos a ocupar para resolver este tipo de ejercicios y para entender bien los conceptos y de qué vamos a estar hablando en cada uno de los ejercicios y pues en los temas de esta unidad. Ok, vamos a decir que es un oscilador. Un oscilador básicamente es un circuito que genera una señal periódica. ¿Sí? Eso es importante. Se repite, no es que un primer pulso es de un determinado ancho y el segundo va a ser de un ancho más pequeño. Eso puede ocurrir, sí, pero si las consideraciones del oscilador están variando. Por ejemplo, que yo en vez de una resistencia fija tenga un potenciómetro y yo esté variando el potenciómetro, ahí pues sí voy a cambiar el ancho de pulso porque lo estoy haciendo manualmente. Pero si el oscilador está fijo y ya es un circuito que no tiene ningún cambio, con resistencias fijas, capacitores fijos, transistores fijos, entonces no hay por qué cambiar y entonces esto no debería ocurrir, que eso quede claro. Usualmente es una onda sinusoidal o una onda cuadrada. Básicamente lo que hacen es convertir la corriente directa en una señal de corriente alterna. Eso es muy importante porque recuerden que antes teníamos, por ejemplo, el puente de diodos que convertía una señal alterna en una señal casi directa. Aquí estamos haciendo lo contrario. Básicamente el oscilador tiene una entrada de 5 voltios, típicamente los que vamos a usar acá en el curso y pues con el componente integrado del 555, y lo convierte en una onda que va cambiando, va alternando entre valores con el voltaje alto y el voltaje en bajo. Eso sí, no genera voltajes negativos,
eso es importante, este valor es un 0. ¿Sí? Si por ejemplo, para aclararlo, yo tuviera, vamos a hacer una gráfica por acá, ¿sí? Si yo tuviera entonces una fuente de 5 voltios, el valor en alto sería igual a la fuente, y eso siempre va a ocurrir. Puede ser un poquito menor, pero sería como 4.9, pero eso ya en la práctica, y lo van a ver cuando hagamos el laboratorio de esto. Entonces, este sería el valor de voltaje, y aquí, estos en verde serían un valor de 0. No tenemos valores negativos. Aquí obviamente esta parte es por la línea, pero el punto es que no hay valores negativos, solo 0 o 5, o el valor alto. Si la fuente fuera de 12 voltios, entonces el valor en alto sería 12, pero el bajo seguiría siendo 0. Eso para que quede claro por ahí. Entonces, los osciladores se utilizan para generar señales pues que estén cambiando en valores altos y bajos de electricidad, de voltaje para ser exactos. Ahora bien, notemos que realmente solo vamos a tener dos valores de voltaje, el 0 o el 5. No vamos a tener puntos intermedios, y eso es algo bastante útil porque entonces solo tenemos un valor de tensión eléctrica que podemos decir que es apagado con un 0 voltios, o podemos decir un valor que es encendido, y ese encendido puede depender de cada circuito. Puede ser 5 voltios cuando podemos energizar algo con 5 voltios, o podemos tener 12 cuando ocupamos más electricidad, y así sucesivamente. Entonces básicamente solo fluye energía en este periodo de tiempo, ¿sí? Cuando tenemos básicamente en alto, cuando estamos en alto solo ahí fluye energía, y con energía me refiero a corriente eléctrica. Estas señales básicamente pueden ser para transmisores de radio y televisión, y básicamente señales de reloj que regulan computadoras y reloj de cuarzo. Cuarzo es el cristal, el material que usamos dentro de los osciladores para generar una primera frecuencia de la señal periódica. A partir de eso yo puedo generar nuevas señales, es decir, yo puedo tener una base que sea de 5 microsegundos en alto, por ejemplo, y a partir de esa señal comenzar a generar nuevas. Entonces por eso, por ejemplo, nuestro teléfono puede tener diferentes tiempos. El del procesador, llevar el tiempo del reloj natural de nosotros, para saber pues las horas y minutos. Llevar los tiempos de diferentes otros procesos, como por ejemplo la conexión por Bluetooth, la conexión GSM, por ejemplo, etcétera, etcétera. Son tiempos distintos, pero a partir de una sola señal generada. Ahora bien, todos los componentes que tengan algún conteo de tiempo tienen tipos de osciladores. Por ejemplo, bueno, bien los dispositivos móviles, computadoras, las computadoras de los automóviles, las pequeñas computadoras, bueno, que no se consideran computadoras, pero los pequeños contadores de tiempo que tienen los electrodomésticos, bien se podrán imaginar un microondas, pero incluso una refrigeradora lo tiene y demás. Entonces, es algo bastante utilizado. Y sin dejar de lado pues la parte de telecomunicaciones, que pues nosotros no nos metemos en eso, pero como dice acá es para la parte de transmisores de radio, televisión, telefonía, etcétera. Ahora bien, para entender un poco mejor, pues si buscamos cristal de cuarzo vamos a ver pues por supuesto el cristal como tal tomado directamente de las minas, pero si le agregamos el concepto de electrónica vamos a entender, si buscamos acá en la parte de imágenes, cuál es el cristal como tal. Este es el componente que básicamente nos permite generar una primera señal que va a variar a una determinada frecuencia. Y si ven, lo típico es que sean en megahertz. ¿Sí? Este por ejemplo es de 20.000 megahertz. Eso es la primera frecuencia, y a partir de eso yo con circuitos posteriores puedo cambiar para obtener frecuencias diferentes. Ok, siguiendo por acá, vamos a decir que para entender bien, este es el oscilador más básico que podemos construir. Es el circuito equivalente, bueno, es el oscilador más simple, y el circuito más fácil que podemos generar con los componentes que ya conocemos para tener una señal que vaya oscilando. Básicamente tenemos arriba una fuente de voltaje, un positivo de voltaje, y abajo la tierra o el negativo, que sería el 0 voltios. Luego por otro lado tenemos 4 resistencias. Esta imagen está tomada de otra animación virtual, pero yo aquí les voy a hacer la animación diferente porque el sitio ya no está disponible. Entonces ya esta animación como tal no, pero la imagen es bastante útil. Básicamente lo que tenemos es que
Eh, Cuando la energía comienza a fluir, pues vamos a decir que se divide por estos dos puntos, claro, la corriente. Aquí en este otro punto se vuelve a dividir. Y tenemos dos transistores. Los transistores típicamente se les llama Q cuando estamos hablando de componentes en un esquemático. Y tenemos dos interruptores abajo. Ahora bien, ignoremos esto del reset y el set por ahora. Básicamente lo que estamos diciendo es el reset es para volverlo a cero, y este set que se ve un poco borroso es por igual el pantallazo de la animación, pero básicamente lo que hacía era moverlo en alto. Los dos interruptores están abiertos por el momento. Esto quiere decir que por aquí no fluye energía. Entonces, si por aquí no fluye energía, veamos que por este otro lado también se divide la corriente. Aquí entra el colector, y para que el transistor esté encendido tiene que recibir corriente de la base, ¿cierto? Y esa corriente va a venir de acá. Entonces, como el interruptor está abierto, pues la energía no se tiene que dividir y fluye toda la corriente por la base, permitiendo que el transistor funcione, permitiéndole tener corriente en el colector y generando un flujo de corriente hacia acá, ¿sí? Generando un punto acá con voltaje. Pero si el interruptor estuviera cerrado, y lo voy a dibujar acá en azul, si el interruptor estuviera cerrado, pues otro caso sería, porque toda la corriente, que voy a dibujar acá en naranja, fluiría en este sentido, y aquí no tendríamos energía, por tanto este estaría apagado, y por tanto aquí no fluiría corriente, y entonces este voltaje aquí sería cero. Pero para el caso en verde anterior, este voltaje sería el máximo, o sea, serían los 5 voltios. Lo mismo pasa de este otro lado. Para entenderlo mejor, vamos a ver otra animación de cómo funciona este circuito. Esta yo la monté por acá. Básicamente vamos a hacerle un poco de zoom. Y vamos a correrlo. Entonces tengo los 5 voltios por acá, las tierras, los dos transistores que son simples NPN, dos resistencias que son las que llegan a la base de cada transistor, y las dos resistencias para permitir un flujo de corriente por el colector. Estas son salidas nada más. Si ya atravesaron un poco el simulador, pueden recordar que estos son nada más puntos para tener la salida aquí midiéndola en el gráfico. Y vamos a ver entonces qué pasa cuando yo juego con los interruptores. Si ven aquí, los dos interruptores están cerrados, quiere decir que si ven la corriente en la base está detenida, entonces no tengo energía. Pero si yo abro toda la corriente fluye por la base, y ven aquí el movimiento de los electrones libres, permitiendo el funcionamiento del transistor. Ahora bien, acá la que estoy viendo es en este momento esta. Voy a ver esta señal. Cancelemos por acá. Lo que quiero es verla. Entonces aquí vamos a... Es esta imagen de acá de la derecha. Y vamos a ver que en este momento se encuentra en un valor en alto. Si bien ya estamos en alto. ¿Qué hice? Nada más volví a reiniciar acá el componente porque no lo estaba percibiendo muy bien, pero acá vemos que ya la energía está fluyendo por el componente. Si yo cierro este otro, va a variar, porque entonces toda la energía fluye directamente y tenemos un voltaje en cero. Recordemos que cuando en este momento está fluyendo toda la corriente solo por este transistor, cuando eso ocurre, el voltaje, que es lo que estoy midiendo acá, y es el voltaje colector emisor, si recuerdan, este punto es el colector y este otro punto es el emisor, el voltaje colector emisor está en cero, o muy cercano a cero. Vean que es 73 milivoltios, eso es muy cercano a cero, comparándolo a voltios, claro. ¿Por qué está tan bajo? Porque estamos teniendo toda la corriente acá. Eso quiere decir que estamos en saturación. Si yo abro, entonces comienza a fluir. Si yo abro y cierro por acá, quiere decir que ahora todo el que está saturado es este otro componente. Por tanto, aquí está funcionando normalmente. Estamos en la región activa. Y el transistor ya ahora tiene los 4.6 voltios. Es su valor máximo. No va a tener los 5 voltios como tal, porque las resistencias le quitan un poco de energía. Entonces la idea es que con esto yo voy teniendo una señal oscilante.
Aquí ven, puedo cambiar de alto a bajo con solo cambiar los interruptores. Y ven que yo básicamente dejo uno puesto y comienzo a mover el otro. Y eso me va generando la señal periódica. Claro, como habrán notado, y en un laboratorio tradicional ustedes arman esto y lo prueban justamente con botones. Y ustedes físicamente están cambiando los botones para que ustedes vayan generando estos pulsos. Voy a quitar esta gráfica. Entonces vamos a tener este pulso y hasta que yo cambie acá el botón, la señal cambia de alto a bajo. Y esa es la idea. Ahora bien, claro que en componentes ya automáticos pues no podemos tener a una persona ahí estripando los botones. Entonces por eso se diseñó el otro componente, el 555, y otros circuitos que nos permiten tener osciladores ya autónomos, por decirlo así. Antes de entrar un poco con la parte práctica, hay todavía unos conceptos que entender. Los osciladores se caracterizan por la frecuencia, es decir, vamos a tener una clasificación que es por su frecuencia. Vamos a tener los de baja frecuencia, que son por debajo de los 20 Hz. Básicamente es tipo sintetizadores de audio, como los que usan por ejemplo los DJs, ¿sí? Se pueden imaginar. Entonces cuando se puedan ir de fiesta otra vez, pueden revisar los sintetizadores de los DJs, si queda muy bien en la fiesta, y listo. Ok. Luego, otro oscilador de audio produce frecuencias en el rango de audio. Aquí suena un poco redundante, pero aquí esto es rango de audio humano, ¿okay? Eso es importante, porque pues ya otras frecuencias ya nuestro oído no la percibe. Entonces están entre los 16 Hz, ven que todavía está incluido acá, y los 20 kHz, ¿okay? Que es ya pues lo más, la mayor frecuencia que puede percibir el oído humano comúnmente. Luego, un oscilador de radiofrecuencia, es lo que significa acá, produce señales pues en la frecuencia típica de la radio, FM, AM. Y es un rango muy alto, es de 100 kHz a 100 GHz. ¿Por qué es tan alto? Porque ocupamos transmitir ondas por distancias muy largas. Entonces, en ese momento es donde usamos frecuencias pues mucho mayores. Hay dos tipos principales de osciladores, el lineal, que también se le llama armónico, o el no lineal, que es de relajación. Nosotros vamos a enfocarnos en el no lineal, ¿sí? Que también se le llama de relajación, porque es el más sencillo de construir, más barato y más controlable. El lineal es cuando ocupamos de verdad aplicaciones, por ejemplo las señales que se transmiten a través desde aquí de la Tierra hasta estaciones lunares o satélites, por ejemplo, para ponerles un caso extremo, pero para que me entiendan el nivel de precisión que se ocupa. Son muy caros de hacer y requieren demasiadas ecuaciones y un diseño bastante avanzado y muy complejo. Entonces son circuitos pues bastante detallados, aunque pues no tienen tantas fallas. Es decir, una vez diseñados y todo cumple, pues queda muy bien y no va a tener tantas fallas por ruido del ambiente o por señales y picos de la fuente, por ejemplo. Entonces es muy bueno, pero es muy costoso y no solo económicamente, ¿okay? Entonces nosotros nos centramos en el oscilador de relajación. Ahora bien, este típicamente antes de la traída del componente 555 era pues igual el más fácil y más barato de hacer, pero tenía bastantes fallas, porque pues, realmente con hacerlo y montarlo con componentes como estos que vimos acá, pues falla bastante. Si tal vez si vieron, había un pequeño cambio en las ondas. Ahora bien, el oscilador de relajación puede ser de dos tipos, pero antes de eso, okay, me desacomodé por acá un poco la presentación. Vamos a retomar. El oscilador de relajación, que es el que nos interesa, produce una señal cuadrada o triangular, pero nosotros nos vamos a centrar en la señal cuadrada. En algunos físicamente, cuando se hagan pruebas, pueden quedar señales triangulares o parecidas a las triangulares, pero la idea es tener siempre señales cuadradas. Básicamente es una conmutación que puede ser por un transistor, un relé o un comparador, que recuerden, un comparador es un amplificador operacional. Entonces podemos tener una comparación por ahí, y dependiendo de cuál voltaje sea más alto, pues así vamos a tener voltajes positivos o negativos, si recuerdan el amplificador operacional en tipo comparador. Dependiendo de cuál señal fuera mayor, así teníamos voltajes positivos o negativos. Entonces,
Eso me va a generar pues el punto alto o el punto bajo, dependiendo de cuál señal sea mayor, ¿sí? Si V1 o V2. El periodo depende de la constante de tiempo del circuito del capacitor carga, es decir, tenemos capacitores. Depende de la carga y descarga que generan una onda discontinua, es decir, el alto es cuando el capacitor se carga y el bajo es cuando el capacitor se descarga. Eso es lo que tiene que quedar más claro de esto. Entonces, la carga produce el alto y la descarga produce el bajo. Lo que dure el capacitor en cargar es lo que va a durar el pulso en alto, y lo que dure el capacitor en descargar es lo que va a hacer el tiempo en bajo. Hay dos tipos de osciladores de relajación, que son los no lineales. Uno se le llama diente de sierra, que pues sí, produce señales de este tipo, de sierra. U flyback, que se usa para aplicaciones muy particulares, por ejemplo en herramientas de corte, porque ocupamos puntos muy altos de energía y que lleguen de una forma pues básicamente el diente de sierra se utiliza, es una onda cuando ocupamos llegar a un punto en alto de forma lenta, pero ocupamos bajar súbitamente. Entonces en las herramientas de corte pues típicamente ocupamos llegar rápido y que cuando frenamos o que cuando queremos apagar sea de golpe también. Entonces es uno de los ejemplos donde se usan este tipo de señales. Luego tenemos los multivibradores, que pues típicamente se le conoce multivibrador estable, aunque estable es uno de los tipos. Entonces típicamente es el multivibrador. Podemos pensarlo como el multivibrador o el diente de sierra. En estos multivibradores el capacitor se carga y descarga, y a través de eso generamos el aumento y la parte decreciente de la rampa. ¿Sí? ¿Dónde se usa? Pues básicamente los osciladores de relación se usan en luces parpadeantes, estos de automóviles, los antiguos beepers, aunque hoy en día también se usan en los celulares. También en generadores de funciones, estas son las fuentes alternas, ¿okay? Entonces las que hemos usado pues en laboratorios, tanto simuladamente como físicamente. Si recuerdan la vez que hicimos una práctica con unos pequeños aparatos en la clase, para que vieran un poco el equipo que teníamos o que tenemos, ¿verdad? Que lamentablemente pues este semestre no pudimos aprovechar al máximo. Tenemos inversores y fuentes de alimentación conmutadas. Un inversor es algo muy útil porque básicamente es todo un circuito, pero ya los venden también. Ustedes pueden comprar un inversor físicamente en tiendas especializadas de electrónica, o incluso traído por internet. Básicamente un inversor es un componente que a partir de una fuente directa, una batería automóvil, pueden generar corriente alterna. Esto es lo que usan los automóviles, por ejemplo, o los circuitos que ustedes tal vez han visto que se adaptan bien a los carros, para poder conectar incluso computadoras o teléfonos. Es porque están generando una señal de corriente alterna a partir de un inversor que tiene el automóvil. Pero por ejemplo igual las plantas eléctricas me refiero, también usan circuitos inversores. O cuando ustedes tienen por ejemplo tal vez no lo han visto mucho porque es algo que tal vez no se usa tanto acá, pero existen plantas pequeñas que podemos llevar por ejemplo de camping, y que a través de eso podemos generar energía suficiente para alimentar, qué sé yo, un percolador por ejemplo. Entonces son elementos que típicamente consumen energía alterna, pero no tengo una conexión eléctrica, entonces me llevo una planta que lleva un inversor adentro. Otra cosa pues son los señales de reloj de circuitos digitales, es decir, todos los circuitos y dispositivos que tengan conteo de tiempo en algún lado. Ok, básicamente son más fáciles de diseñar, y esto es como podemos poner ventajas. Son más fáciles de fabricar en los chips de circuitos integrados. Esto es el 555, ¿sí? Que es un circuito integrado. Se puede ajustar un amplio rango de frecuencias. Tienen más ruido de fase y estabilidad de la frecuencia pobre, esto es decir, mala estabilidad. Entonces, esto lo voy a poner en rojo porque estos son desventajas. Respecto a los osciladores lineales,
Antes de la microelectrónica, los osciladores a menudo utilizaban un dispositivo de resistencia con histéresis, como una lámpara de neón. Eso a lo que me refiero es que históricamente eran muy malos, antes de la llegada del 555, que pues vino a trabajar a partir de ya la revolución de la electrónica como tal, en pequeños chips que podemos comprar fácilmente hoy en día. Para trabajar en un multivibrador, que es el otro tipo, y es el que nos vamos a centrar, no vamos a hablar ni trabajar como tal con el diente de sierra, porque es un caso muy particular, sino que vamos a centrarnos en el multivibrador, que es el más general, y de hecho el diente de sierra es un caso especial del multivibrador, entonces vamos a trabajar específicamente con este. Se basan en estados de las señales, es decir, si estamos en alto o en bajo, y se puede memorizar, crear un pulso o un tren de pulsos, y eso es muy importante porque son los tres tipos: memorizar algo, crear un pulso o un tren de pulsos. Un pulso quiere decir solo como esto, y un tren pues sería algo como esto por otro lado, ¿ok? El mono estable es el que genera un pulso, y el astable es el que genera un tren de pulsos. Entonces tenemos por aquí dos tipos. El monostable envía un único pulso cuando recibe un flanco adecuado y siempre y cuando esté habilitado, es decir, tenga energía, está encendido. Si el monostable es un chip, es un circuito más bien, que tiene que tener energía, tiene que recibir energía de una fuente eléctrica. Cuando recibe esa fuente, energizándolo, y recibe un flanco adecuado, una señal que lo activa, que le dice ok, ahora sí trabaje, entonces él produce un pulso, depende de cómo yo lo haya diseñado. Por otro lado tengo el astable, que genera un tren de pulsos a una frecuencia fija con un ciclo de trabajo fijo, y esto es el ciclo de trabajo, la D. Se representa porcentualmente. La fórmula para la D va a ser el pulso en alto, que es el nivel en alto, un W, el ancho del pulso, sobre el periodo, que es la señal T, multiplicado por el 100%. Entonces, lo que nos indica es qué tanto tiempo de todo el periodo, qué tanto porcentualmente está la señal en alto, es decir, qué tanto realmente tenemos energía. Uno quiere pues pulsos de trabajo de más del 70% para que tenga sentido, porque si no, pues la señal en alto no tiene mucho tiempo en alto, entonces pues normalmente no se usa demasiado. Ahora bien, lo que queremos decir acá es que si el ciclo de trabajo es del 20%, significa que la señal solo está un 20% de todo el tiempo en alto y el resto del tiempo está en bajo, entonces se enciende muy poco tiempo. Eso puede ser útil también si yo ocupo algo muy rápido, pero pues generalmente se esperan, comercialmente hablando, se esperan valores de más del 70. Esta fórmula es una fórmula útil que siempre la vamos a requerir para resolver los ejercicios, y lo vamos a ver más adelante. El biestable es el otro. Este es el que funciona como memoria, y estas memorias guardan niveles de voltaje. Realmente lo que guardan lo que generan es una reacción a partir de niveles de voltaje, entonces se considera como que memorizan los valores de voltaje. Algunas son síncronas, es decir, guardan la memoria una vez que llega la orden, es decir, apenas llega la señal, ellos memorizan y la guardan. Hay otras que son asíncronas, entonces la guardan hasta después, pero eso realmente no nos interesa demasiado. Otro nombre para los biestables es flip-flops, ¿okay? Ese es el otro nombre más conocido, podemos decir, en la calle. Hay varios tipos de biestables y vamos a hablar a continuación de ellos. Un biestable, el más básico, es el flip-flop RS. RS porque tiene una patilla de reset y otra de set. El componente se dibuja de esta manera. Tiene acá una Q, que es esta salida, y una Q negada. Ok, que siempre va a ser el contrario. Para trabajar con esto vamos a tener dos patillas.
En cada una de estas dos patillas vienen dos señales. La R y la S. Son dos señales cuadradas y vamos a generar otra. Ahora bien, para entender cómo funciona realmente, pues vamos a trabajar un ejercicio con esto. Entonces, supongamos, y básicamente así son los ejercicios con esto, yo tengo pues la tabla, ¿sí? que es lo que ustedes ocupan únicamente para resolver este tipo de ejercicios, y una gráfica de señales. Ahora bien, acá yo ya lo monté en una gráfica donde tengo las cuatro señales que voy a ocupar. Las dos señales son la RS, que son las entradas, la señal de reset y la señal de set. Esas señales no necesariamente tienen que ser iguales, de hecho lo normal es que sean diferentes. El punto o el eje vertical es voltaje, donde siempre vamos a considerar, a menos que se diga lo contrario, vamos a considerar que los valores positivos son 5 voltios. ¿Sí? Los valores positivos son 5 voltios. Y los valores negativos pues van a ser 0. ¿Sí? Ahora bien, voy a tener acá la Q y acá la Q negada. Negada quiere decir esta raya arriba de la Q. Por eso se le llama Q negada, que básicamente es el complemento. Pero ahorita vamos a entender mejor eso. Entonces, para este tipo de ejercicios yo ya tengo aquí una señal R y una señal S. No siempre se va a dar el dibujo, es decir, ustedes, el consejo siempre es que monten este dibujo de forma vertical, una gráfica sobre la otra. Pero a veces la señal R se va a dar explícitamente a nivel de prosa, es decir, se les dice, es una señal con un ciclo de trabajo de tal tipo, que trabaja a una frecuencia determinada, y ya con eso ustedes pueden generar la señal. ¿Sí? Ahora bien, recordemos que acá yo ocupo la tabla. Entonces, vamos a ir comenzando a revisar. Lo primero que hice fue trazar estas líneas punteadas, ¿sí? En rojo, que básicamente me sirven y las hago con cada flanco de cada una de las dos señales para ir revisando cuál es el estado según la tabla. Entonces, voy a trazar la nueva gráfica en color morado, la señal de la Q. Entonces vamos revisando con la tabla. Para este primer trayecto, para este primer tramo, yo tengo la R en alto, que es alguno de estos dos, y la S en bajo, quiere decir que es este caso. ¿Sí? Quiere decir que la Q va a estar en bajo. Entonces comenzamos en bajo. Voy a subir un poco acá de lado. Comenzamos en bajo. Luego la R sigue en alto y la S ahora está en alto, entonces es ambas en alto. Para el flip-flop RS, esto es un estado prohibido. Quiere decir que no se espera que los dos estén en alto. No se desea que los dos estén en alto. Prohibido quiere decir físicamente que el componente se va a dañar. Pero este fue el primer flip-flop que se inventó, entonces pues aún así había que trabajar con esto. A nivel de gráfica, lo que vamos a poner cuando ocurre eso es una X en ese espacio. Eso nos indica que en este caso no se podría trabajar. Y proseguimos. Cada vez que tenga dos saltos, pongo una X. Físicamente, pues ya con eso yo sabría que ese RS no me sirve. Pero pues acá estamos a nivel teórico, entonces podemos continuar con el ejercicio. No vamos a quemar nada. Ok. Luego tengo la S en alto y la R en bajo. Es este caso de acá. Entonces vamos a tener la Q en alto. Entonces aquí veníamos de abajo. Vamos a tener un alto. Luego tengo la R y la S a partir de este tramo. Ambas en bajo. Quiere decir que viene el estado anterior. Memoria. Con eso lo que queremos decir es que se queda como venía. Entonces si venía en alto, se queda en alto. Si venía en bajo, se queda en bajo. Se mantiene el estado anterior, eso es lo que significa. Luego vamos a tener la S en bajo y la R en alto. Quiere decir que es este caso otra vez, o sea, bajamos. Luego tenemos ambas en alto, eso es un estado prohibido. Luego la S en alto y la R en bajo, eso quiere decir que la salida
la Q está en alto, y voy a hacer esto un poco más recto. Luego tenemos ambas en bajo, se mantiene el estado anterior. Luego una en alto y la otra en bajo, o sea que bajamos acá. Ambas en alto. Aquí es una X. Y aquí yo podría continuar, por supuesto. A nivel de un ejercicio puede que se les diga trace la gráfica, y como esta tendrían que completarla toda, o que si se dice en prosa yo les diga, bueno, lo que quiero es que hagan 2 ciclos completos. Entonces 2 ciclos completos quiere decir que yo voy a tomar este primer ciclo de acá y este otro, vamos a ver, este otro por acá. ¿Sí? Recuerden que 2 ciclos es igual al periodo, entonces tengo 2 ciclos completos de una señal y listo. Y entonces me habría detenido en este punto. Eso si dice, por ejemplo, 2 ciclos, 3 ciclos, etc. A veces dirá dibuje 3 ciclos completos, entonces ustedes habrían tenido que hacer pues algo como eso. Aquí tengo 2 ciclos completos de la señal, y esta X, como ya es la tercera vez que aparece, estaría empezando el tercer ciclo. ¿Sí? Ahora bien, lo que me falta es dibujar la Q negada, que básicamente es la opuesta de la Q. Vamos a escribirlo por acá. La Q negada es la opuesta de la Q. Por tanto, la voy a dibujar en color, vamos a ver, hagámoslo en un celeste. Okay. Y tomemos línea recta. Si aquí estaba en bajo, va a empezar en alto. Si aquí estaba X, pues se mantiene la X, porque eso no lo podemos cambiar. Si aquí estaba en alto, ahora va a estar en bajo. ¿Sí? Ahora bien, yo puedo o no puedo dibujar esto. Este flanco es un poco... Lo dibujo porque venía de alto, pero si tenemos una X, realmente ustedes pueden dibujar el bajo directamente, sin el flanco. Aquí viene bajo, o sea, la Q negada va a estar opuesta, es decir, va a estar en alto. Tenemos una X. Luego tenemos un alto, o sea que esta estaría en bajo. Y aquí otra X. Y así sería la gráfica. Ahora bien, es importante que normalmente en un ejercicio ustedes tendrán que dibujar, y o yo les daría, en este caso por ejemplo, yo les podría decir 1, aquí que sea 2, aquí que sea 3, aquí que sea 4, aquí que sea 5, ¿sí? Para corresponder. Siempre, con eso lo que quiero referirme es que siempre hay que poner los valores de las gráficas. Entonces tengo el periodo, perdón, la señal de tiempo, que sería milisegundos. Lo mismo para esto. Entonces ustedes tienen que poner aquí pues el 1, el 2 y así sucesivamente, ¿sí? Para entender cada punto que es importante. Okay. Luego, ese es un tipo de flip-flop. Luego tenemos el JK, que es otro tipo de flip-flop, que básicamente es la misma idea del RS, solo que este tiene algo diferente. La mejora, y de hecho este es el que más se utiliza, es que cuando tenemos dos altos, no es prohibido, ya no se quema el componente. Aquí tenemos que complementa el estado anterior. Esa es la única diferencia. Y con complementa me refiero, si el estado anterior era un alto, por decirlo así, el complemento, que lo voy a dibujar en azul acá, sería cuál era el complemento, es decir, el opuesto de si venía en alto, ahora va a estar en bajo. Entonces, aquí pasaría a ser un bajo. Esto sería el complemento, porque si antes venía en alto, ahora va a estar en bajo. Si venía en bajo, ahora va a estar en alto. Y así respectivamente. Aquí lo importante del JK, y tal vez nada más para acotarlo, la J funciona como un set y la K como un reset. ¿Sí? Entonces, igual, con la tabla ya se monta fácilmente esto, sabiendo esa única diferencia.
Otro flip-flop es el tipo D, que este es síncrono, es decir, formalmente el que sea síncrono quiere decir que cambia inmediatamente. Básicamente el flip-flop tipo D tiene dos patillas de entrada, la D y el reloj, que se denota con una CLK. El reloj típicamente es una señal muy rápida, esto típicamente ronda los microsegundos o menos, ¿sí? Entonces es más rápido usualmente. Pero aquí la diferencia es que lo que nos importan son los flancos, y ven que solo hay dos casos que nos importan, cuando el flanco es positivo, es decir, solo nos importa cuando en la señal del reloj tenemos esto. Ni siquiera nos importa el alto, sino esta parte. El flanco positivo es lo que nos importa. En este momento es que el flip-flop D puede cambiar la salida. Antes de eso no. Y dependerá de cómo sea la señal de entrada tipo D. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, explicando cómo trabajamos con el flip-flop tipo D, pues básicamente recordando, tenemos la entrada D, que es la señal de entrada, que para este caso vamos a tenerla por acá, dice la entrada de la señal D. Vamos a igual a poner algunas marcas para entender cuál es cuál. Vamos a decir que por acá tenemos digamos que tenemos por acá pues 0,5, acá tenemos 1, acá tenemos 1,5 y así sucesivamente, ¿okay? Solo para recordar que es importante tener estas acotaciones. Y acá pues no los voy a poner, pero realmente pues sí deberíamos. Es decir, aquí deberíamos poner, por ejemplo, que aquí tenga punto 25, otro punto 5 y así sucesivamente, ¿okay? Aquí no me cabe, pero por temas del dibujo. Ahora bien, la otra entrada es justamente esta señal, la señal del reloj. La señal del reloj básicamente es la que nos dice cuándo vamos a tener salida y cuándo no. Aquí en puntos en rojo está cuando sí vamos a tener una respuesta, que es cuando tenemos un flanco positivo. Ven que en esos casos solo cambia la señal dependiendo de cómo venga la entrada D. Si no hay flanco positivo, entonces no importa. Eso no importa quiere decir que mantenemos el estado anterior. Si venía en bajo, se mantiene en bajo. Si venía en alto, se mantiene en alto. Entonces, dado que el único caso que importa es los flancos positivos, pues lo primero que uno hace en estos casos para el flip-flop tipo D es anotar o dibujar y acotar por acá cuáles son los flancos positivos. Entonces tenemos estos dos primeros ya marcados, luego tenemos este de acá, este otro, este de acá y estos otros dos. No voy a dibujar todo el gráfico porque son bastantes flancos y me interesa nada más dejar la idea clara. Entonces vamos a tomar que las líneas punteadas las vamos a trazar a partir de estos flancos. Aquí lo estoy haciendo sin la herramienta de línea recta, que igual pues no es que tenga una regla a lo largo de la hoja, entonces, pero básicamente sería esta la idea, porque los que nos interesan son estos flancos y revisar hacia arriba cómo se está comportando la entrada D para estos casos correspondientemente. ¿Sí? Entonces esta es la idea principal. Ahora bien, vamos a dibujar en rojo la salida de la señal Q. Bueno, disculpen un segundo, vamos a ver acá el Q y vamos a ver si dibujar la gráfica. Entonces empezamos en bajo en el primer tramo y la señal D está en bajo, entonces quiere decir bajo no es un flanco positivo, entonces no importa, quiere decir que volvemos al estado anterior. El estado anterior para este caso y siempre en el origen el estado anterior es un punto en bajo, es decir, vamos a suponer y siempre vamos a decir que en el origen la gráfica y la señal de salida está en bajo, a menos que la tabla nos diga lo contrario. Si la tabla no nos dice, por ejemplo como acá que nos dice estado anterior y no sabemos cuál es el estado anterior, vamos a suponer que está en bajo. Entonces vamos a tomar y en estado anterior quiere decir viene en bajo hasta que tenemos un flanco positivo.
En este flanco positivo ya tenemos que la señal está en alto y la entrada B está en bajo. Quiere decir que es el primer caso, o sea, tenemos este por acá. Entonces seguimos en bajo hasta el siguiente flanco. Vean que lo demás no me importa literalmente, hasta el siguiente flanco positivo. Ya en ese caso el D está en alto, quiere decir que aquí cambiamos en alto hasta el siguiente flanco. Luego tenemos un bajo, significa que pasamos por acá. Luego sigo en bajo, aquí ya estoy en alto, y entonces la gráfica me queda más o menos de esta manera, y ahí yo podría continuar con los demás pasos, ¿sí? Dependiendo de hasta cuándo me hayan dicho que me detenga en el enunciado. Aquí queda bastante libre porque la idea es nada más explicar cómo montar las gráficas. Igualmente habría que trazar cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces habría que saber cada uno de estos valores. Este sería punto 75 por ejemplo, según la escala que dije arriba. Este tendría que ser más o menos 1.25. Este tendría que ser 1.75. Y así correspondientemente. ¿Ok? Entonces ya con estos puntos tenemos la gráfica bien montada, pero nos falta el vertical, que sigue siendo 5 voltios. ¿Ok? Eso hay que recordarlo, porque es la alimentación del circuito. Entonces así se monta un flip-flop tipo D. Ahora bien, continuando, el otro caso es un flip-flop tipo T. Para el tipo T, básicamente tenemos solo una entrada, que es la señal del reloj, y solo tenemos pues dos casos en la tabla: cuando tenemos flanco positivo y cuando no. Cuando tenemos flanco positivo, complemento. Quiere decir que si la señal venía de esta manera, vamos a ver, si la señal venía así, y este es el reloj, entonces acá tenemos el flanco positivo, acá el resultante, y vamos a decir que entonces no importa, viene el estado anterior, igual que en el caso anterior, empezamos en bajo. Luego tengo un flanco positivo, complementa el estado anterior, vengo de bajo y aquí cambio a alto. Luego estoy en bajo acá, esto no me importa, entonces me mantengo hasta el siguiente flanco positivo, que es este de acá. Acá tengo que ya hay un flanco positivo, dice complemento el estado, vengo de alto, paso a bajo, y así correspondientemente. El flip-flop T lo que hace es que duplica. Bueno, en realidad no digamos que duplica, lo que hace es que vamos a ver, ahora el tiempo en alto va a ser igual al periodo anterior, al periodo de la señal del reloj. Si lo ven, este tiempo en alto va a ser igual al periodo de toda esta señal de acá. ¿Okay? Entonces básicamente es aumentando la señal del reloj. Eso no sirve porque si por ejemplo yo tengo que una señal tiene un tiempo en alto de qué sé yo 60 milisegundos y dura 100 de periodo, entonces ahora el reloj nuevo de la señal nueva, la señal Q, va a tener un tiempo en alto de 100 milisegundos y así sucesivamente, y va a tener un periodo de 200 más bien. Entonces ahí vamos aumentando hasta por ejemplo llegar a un segundo, si es lo que a mí me interesa, y ya tengo un reloj que va a trabajar en segundos, o ya ahora con esto tengo un reloj que va a trabajar en 100 milisegundos en alto y 100 milisegundos en bajo. Entonces esa es parte de la idea del flip-flop tipo T. Ok, por acá voy a cortar esta primera parte para cortar un poco los videos, acá llegando hasta el flip-flop tipo T, y en el otro vamos a continuar la otra parte de esta clase con la parte del oscilador 555 y los circuitos estables y monoestables. Ok, entonces vamos a hacer un corte por acá.